Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy desde la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia. Le vamos a dar un poquito la vuelta al perro a la ciudad porque el plato principal del día no es aquí en Polonia, sino que vamos a cruzar una frontera, no solo de Polonia, sino de la Unión Europea, porque vamos a ir para Kaliningrad. Kaliningrad es un exclave de la Federación Rusa que se encuentra entre Polonia y Lituania. Si no saben lo que es un exclave o si quieren conocer más sobre todo esto, quédense que les muestro. Hacia el sol. Sin rumbo fijo. Para entender un poco sobre esta región hace falta sí o sí mirar los mapas. A lo largo de los siglos esta ciudad fue semi-independiente, también formó parte del Imperio Alemán, formó parte de, bueno, ahora obviamente de Polonia. Para ir un poco a la historia reciente, antes de la Segunda Guerra Mundial, toda esta región era parte de Prusia, que a su vez era parte del Imperio Alemán. Después de la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, bueno, obviamente que pasó a manos de Polonia. Algo parecido pasa con la ciudad de Kaliningrad, que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era parte de Prusia y por lo tanto de Alemania, y de hecho se llamaba diferente, se llamaba Königsberg. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente mirando la arquitectura y la gente no podré decir nunca en qué país estamos. No estoy seguro si esto parece Holanda, Alemania, Polonia, un poco de Rusia quizás. Para los que recién se suman, les cuento que me llamo Jorge, soy argentino de la ciudad de Rosario, hace varios años que vivo en Europa, pero este año decidí renunciar a mi trabajo normal para dedicarme a viajar un poco por el mundo y mostrárselo a ustedes, chicos, a ustedes. Es todo su culpa. Por supuesto, también pueden seguirme en Instagram, acá van a ver el minuto a minuto de mis viajes, el material fresco. Este es un viaje de más o menos 3 o 4 meses, donde fuimos a Italia, fuimos a Eslovaquia, estuvimos en Polonia y ahora vamos a ir, el principal objetivo del viaje es recorrer una muy buena parte de Rusia. Salimos de Gdansk hace 1 hora y media más o menos y ahora estamos llegando a la frontera con Rusia. La idea, como siempre acá, es salir de la Unión Europea con el pasaporte italiano y entrar a Rusia con el argentino, con este no necesitamos visa. Los argentinos no necesitan visa con el pasaporte argentino. Muchachos. Ya pasamos la frontera, entramos a la Federación Rusa, entramos a Rusia. Estuvimos como, no sé, 3 horas en la frontera. Ahora estamos llegando a la ciudad de Kaliningrad. Ya se hizo de noche, claramente. Todo un éxito. Parece secuestrado. La verdad que yo pasé la frontera súper fácil. Me preguntó solamente primero en ruso a dónde iba y por qué iba. Le contesté, bueno, después no entendí más nada, yo hablo poco ruso todavía. Así que en inglés le contesté a dónde iba y cuánto tiempo, y lo de siempre, nada. Es una pavada, súper fácil. También nos demoramos porque había un chico alemán que parece que, no sé si no tenía visa o qué pasó, que quedó en la frontera, ese no pasó. Igualmente acá no era el único extranjero, también había un chico italiano, con pasaporte italiano, que también requería visa, pero el chico tenía todo en condiciones, así que también pasó sin problemas. Otra cosa que les quería contar para los que escuchan las noticias occidentales, la verdad que acá ni a mí ni a nadie nos revisaron ni los teléfonos ni las valijas, solamente pasamos las valijas por un escáner como del aeropuerto y nada más. Me hicieron 2 preguntas súper boludas, la verdad, y nada, y adentro, 3 meses sin visa. Bueno, llegamos a Kaliningrad. Una amiga de Nastia con su marido nos pasó a buscar, gente local. Siempre es bueno tener contactos locales, así que ahora son las 11:30 de la noche, estamos yendo a un mega supermercado, está todo abierto acá. Zarpado. Zarpado. Что мы будем есть сегодня? Мы будем есть пельмени со сметаной и селедку под шубой. Ok, ahí les puse la traducción. Aunque yo entendí perfecto lo que dijo. Este producto es parte de la dieta básica rusa, smetana se llama. Esto es como una crema agria, parecida a la que usan los mexicanos para sus tacos y demás. Fundamental para cualquier comida, fundamental. Otro producto que no puede faltar en la canasta familiar rusa son los pilmeni, que son como una especie de capeletis o algo así, una pasta rellena. Pero no se comen con salsa, se comen con smetana que les mostré recién, solamente con crema. Ya les voy a explicar cómo se paga acá en Rusia porque las tarjetas extranjeras no funcionan. Pero por suerte, de nuevo, yo tengo una local que tiene tarjeta local y yo también voy a tener una tarjeta rusa muy pronto. Buenos días, ya pasó un nuevo día, estamos en Kaliningrad. ¿Se acuerdan los pilmeni que les mostré ayer que compramos junto con smetana? Eso, bueno, es una comida muy típica, sirve, la verdad que se puede comer en cualquier momento del día. Estos son, miren, estos se llaman pilmeni, son como unos ravioles. Voy a decir que hace Jorge comiendo ravioles a las 9:30 de la mañana. Y bueno, es lo único que compramos, así que hay que comerlo, chicos, ¿qué va a hacer?
Y otra de las cosas muy típicas de Rusia que compramos ayer es exactamente esto, que se llama kvass. Es una bebida, es muy extraño de explicar esto. Está hecha como fermentando pan, pero no tiene alcohol. Es como si fuera, tiene un gusto, un toque neutro, medio amarguito, como si fuera una malta, pero de la que se toma en Argentina, porque los venezolanos, mis amigos los venezolanos le ponen 1 kilo de azúcar a la malta, pero es una bebida como si fuera un café, no sé, con gas. También se podría decir que es medio parecido a una cerveza sin alcohol. Es una bebida de cereal, de algún tipo de cereal fermentado, o sea que sí, tiene una idea, cerveza, malta. Para mí es parecido a la malta igual. Rico, o no, no sé, no es muy llamativo tampoco, pero es muy típico. Salud. Antes de irnos de casa a pasear por la ciudad, les muestro un poquito lo que conseguimos acá en Kaliningrado. Tengan en cuenta que esto es una casa donde están 2 viajeros en este momento, así que no se asusten de la cantidad de ropa y cosas tiradas que va a haber por todos lados. Pero esta, por ejemplo, es la cocina y el living. Ahí hay 2 remeras que acabo de lavar porque, bueno, viajeros. Cocina, tenemos baño completo también y un pequeño livingcito y dormitorio. Todo esto por la módica suma de unos 25 euros por día más o menos, en total, todo el piso. Así que, o sea, nosotros que venimos de Europa, bastante bien hasta ahora. Bueno, como ya vieron, estamos acá caminando por Kaliningrad con Nastia. Preséntate, Nastia, ¿quién sos? ¿Por qué estamos acá? Hola a todos, me llamo Anastasia, para amigos Nastia, soy rusa. ¿Rusa de dónde? Rusa de una ciudad pequeña que se Pero no llama de aquí, Belgrad. no de Kaliningrad, Sí, ni de Moscú. sí, no. Okay. Se llama Belgrad, es una ciudad pequeña en la frontera con Ucrania. Pero bueno, seguimos estando en Rusia, así que tener un contacto local obviamente que ayuda muchísimo. Sí. Si bien para los argentinos es como muy fácil venir aquí, o a ver, no tiene ninguna dificultad con respecto a visas ni nada, hay un par de cuestiones operativas a resolver, la cual vamos a resolver una hora. Primero que nada, por el tema de las sanciones, cualquier cosa extranjera, por ejemplo, las tarjetas extranjeras no funcionan. No hay problema si uno trae dinero en efectivo, ya sea dólares o euros, lo puede cambiar muy fácilmente por rublos, que es la moneda local. Igualmente, seguramente cuando vayamos a Moscú la semana que viene o esta semana, me voy a hacer una tarjeta en un banco local, que lo puedo abrir solamente con el pasaporte extranjero sin problemas, para tener un medio electrónico de pago, porque si no, todo en efectivo es medio un problemita. Lo otro que vamos a resolver ahora es vamos a ir a comprar una tarjeta SIM de una empresa de telefonía local para poder tener datos móviles y demás. Lo cual involucra otro pequeño problema, que aquí muchas redes sociales, como por ejemplo Instagram, está bloqueado, o sea que hay que hacer medio un chino ahí con una VPN para poder conectarse. Encima, a partir de este año las VPNs también están un poco bloqueadas. Por suerte, y para suerte de Nastia también, me dedico a la seguridad informática, entre otras cosas. Con suerte no va a ser un problema. Su mapa es el cielo, las estrellas son su guía. Con cada paso siente más viva la alegría. Obviamente que estar con Nastia ayuda muchísimo, pero yo hablo un poco de ruso. Hace como 7 años yo estudié 1 año en Argentina, incluso mucho antes de conocer a Nastia, porque siempre pensé que para viajar por Europa del Este y Asia el idioma ruso sería muy útil. Y ahora en Barcelona también llevo otro año estudiando y puedo decir que, bueno, obviamente puedo leer, puedo entablar una conversación básica y si escucho a nativos hablando, quizá no entiendo todo lo que dicen, pero por lo menos puedo entender de qué están hablando, lo cual no es poco, considerando además que el ruso es un idioma bastante difícil y muy diferente al resto de los idiomas que yo hablo. Por cierto, no son tantos. Para los que no sepan, yo hablo español, inglés, italiano, un poco de japonés porque estudié cuando era adolescente y un poco de ruso porque, bueno, estoy estudiando en este momento. Otra cosa importante es explicar exactamente dónde estamos. Hay que mirar el mapa. Kaliningrad es un exclave ruso. Un exclave significa un pedazo de territorio que no está conectado básicamente al resto del territorio. Toda esta región era parte de Prusia Oriental antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después de la derrota de Alemania, toda esa región pasó a formar parte de Rusia. Se lo quedaron los rusos básicamente. Básicamente echaron a toda la población local, los mandaron de vuelta a Alemania y toda la región fue básicamente repoblada nuevamente por gente inmigrantes, digamos, de Rusia continental o de Rusia mainland. Estos Lada están por todas partes. Yo aprendí a manejar en un Fiat 125, que es básicamente, si no una copia europea del Lada. Si ustedes miran el mapa de nuevo acá, podrían pensar cómo es posible de dónde surgió que Rusia tiene este territorio.
Bueno, Lituania durante la época de la Unión Soviética era una república soviética, o sea que este pedazo de territorio estaba conectado al resto del país. Después de la caída de la Unión Soviética es que quedó desconectado porque, bueno, los países bálticos se independizaron. De hecho, bueno, la propuesta original era que este pedazo de territorio forme parte de la República Soviética de Lituania, que sería lo más lógico por lo que está al lado. Pero dado la ubicación, que está al lado del mar Báltico y demás, bueno, Rusia determinó de que era demasiado estratégico como para que sea controlado por otra república soviética que no sea la Rusia misma. Ahora vamos a entrar en un museo que encontramos sobre cómo era la vida en la Unión Soviética acá en Kaliningrad. Parece súper interesante. Vamos a mirar un poquito. Сам капитан, его жена и двое детей. При помощи медной трубки от холодильника можно было поймать польское телевидение. Общались мы письменно. Нужно было прийти в почтовый. Весели порядка уборки и посещений. Но когда однажды Igual a la de la Siam. И в самом конце захода садов здесь появился свой собственный рыболов. Учитесь у старших, они это знают. Экспедиции. Auténtica tecnología soviética. Es una máquina para hacer cubanitos rellenos, me dijeron recién, o por lo menos la masa, ¿no? En la Unión Soviética las bolsas de plástico no eran muy comunes, así que generalmente era común lavarlas y secarlas. Recién salimos del Museo de la Vida en la Unión Soviética en Kaliningrad. A mí me pareció súper interesante. La verdad que no entendí mucho. Nastia me explicó un montón de las explicaciones, pero todo lo que se vio, todos objetos originales, no sé de dónde sacaron tantas cosas antiguas esta gente. La verdad es muy interesante, incluso para mí, porque así como salen recuerdos profundos de mi infancia, porque yo incluso vi estas cosas en mi casa, en casa de mi abuela, en casa de mis tías, todos usábamos esto. Y ver estas cositas que usaba mi madre, que usaba yo, que usaba mi abuela, es buenísimo. Este museo se llamaba Casa de Marinero. Entonces, una señora que decía, soy hija de este marinero, y lo mejor que era para esta ciudad es cuando volvían marineros a ciudad, que todo el mundo estaba ocupado para, no sé, pedir cita para peluquería, porque mujeres querían ser lindas y guapas cuando vienen sus maridos. Planchar vestidos, comprar comida, cocinar, habían colas para ir al puerto porque vienen marineros, hombres, Vienen padres. los hombres, no había hombres. Padres, maridos. Ella dijo que esto era la fiesta mejor de ciudad, siempre en su vida. Y que al final, cuando terminó Unión Soviética, último barco, cuando volvieron a casa, todos estaban súper tristes porque, imagínate, se terminó época. Y ellos cortaron bandera, última bandera de Unión Soviética roja, a todos les regalaron un trozo. Bueno, Nastia se quedó por ahí atrás, así que ahora estoy solito. Ahora vamos a ver qué pasa, qué encontramos. Tengo que ir a comprar una tarjeta SIM para el teléfono. Olvídate, imposible que alguien hable una palabra de inglés. Así que voy a tener que encontrar una tienda de telefonía, entrar y hablar en ruso y comprar de alguna manera una línea de teléfono. Acá encontré un shopping. Acá tiene que haber alguna tienda de telefonía. Vamos a entrar a ver qué tal. Oh, alto shopping. Dobra pachalovat, bonjour, en francés. Oh, hola. Esta es una de las cosas que en Occidente por ahí no se sabe sobre Rusia, que hablan tanto sobre las sanciones y demás. Mirá lo que es este shopping, Swarovski, Levi's estaba por acá. Tommy Hilfiger, Mango, todas las empresas internacionales están todas, no se fue ninguna de Rusia. Lacoste, relojes suizos, Sony, televisores LED, la Play 5. Algunas empresas que sí se fueron, por ejemplo, es McDonald's, pero igualmente miren, esto se llama Vkusny Tochka, quiere decir algo así como rico y punto. McDonald's se fue, pero básicamente todos los McDonald's se transformaron en esta cadena que no se sabe muy bien de dónde vino la plata o quién lo compró. No sé, tengo mis dudas de que no sean realmente los mismos dueños, pero que le cambiaron el nombre para pasarle por alrededor a las sanciones. Ahí encontré la tienda de telefonía que estaba buscando. Ahí voy a ir a comprar un chip de teléfono, deseenme suerte. 1.762 rublos. Mi primera compra en Rusia. Todo por mi cuenta, ¿eh? Todo en ruso. Ага, ваши наличные. Так, 1800. Ага, сейчас дальше еще принесем. Bastante bien, creo que entendí todo lo que me explicaron del plan y todo. Compré un plan de 3 meses que me sale como 10 y 15, 16 euros, una cosa así, con 35 gigas, un montón de minutos, no sé. Vamos a ver si entendí bien, capaz que me dieron cualquier cosa. 2 чека. Ok. Сейчас дальше еще принесем.
Спасибо. Сейчас интернет на телефоне есть? Нет. Нету. Можно Wi-Fi раздам? Ok. Bueno, fue un éxito rotundo esto, la verdad que le entendí todo. Chico, acabo de tener mi primera interacción de la vida real en ruso, es un momento, un antes y un después esto. A ver, pará. Miren lo que encontré acá, monumento a la madre Rusia. Como les decía, ¿les dije o no les dije? Ya no me acuerdo si les dije. Bueno, cuestión de que esta ciudad antes de la Segunda Guerra Mundial se llamaba Königsberg y formaba parte de Prusia Oriental. Hoy en día incluso quedan todavía muchas referencias a Königsberg. Como por ejemplo esta, hay una cadena de cafeterías también que se llama Königs Café. Para que vean cuán nerd que soy, les cuento de que hay un problema matemático muy conocido en teoría de grafos particularmente, que se llama el problema de los puentes de Königsberg, que se refiere a esta ciudad. En esta ciudad originalmente en la antigüedad había 7 puentes y el problema matemático trata de si es posible o no dar un paseo por la ciudad cruzando los puentes una sola vez cada uno y volver al mismo lugar. El problema lo resolvió ya hace varios siglos el gran matemático Euler. Bueno, no era posible. Hoy en día en la ciudad quedan menos puentes y hoy en día sí es posible porque con menos puentes el problema sí tiene solución. En esta ciudad también es muy popular el ámbar. Hay todo de ámbar, hay un museo de ámbar, hay a la venta todas cosas hechas de ámbar. Lo que quiero encontrar ahora es un ámbar con un mosquito adentro para hacer la gran Jurassic Park. Miren. Acá se puede comprar el kvass, que es como el pan, la bebida de pan fermentado que les mostré esta mañana. Todo sea por tomar birra, ¿eh? Por si no se entiende, ahí hay que pedalear y mientras pedaleas esto avanza y te van sirviendo birra. Estoy caminando por una isla, una pequeña isla que está en el río y es una de las islas que antiguamente estaba conectada por los 7 puentes y eso es lo que da lugar al problema de los 7 puentes de Königsberg que les mencionaba antes. Les quería mostrar la tumba de Immanuel Kant, pero me persigue la distribuidora portátil de birra esta con gente. Gente a pedal tomando birra enfrente a la tumba de Immanuel Kant. Bueno. Mientras tanto les cuento que Immanuel Kant nació y vivió toda su vida aquí. De hecho, no sé si alguna vez se fue más de 15 kilómetros de la ciudad y como este era un punto de comercio muy importante y demás, siempre decía de que para qué él iba a viajar si acá llegaba gente de todo el mundo. Y bueno, y a raíz de eso él, armó toda su teoría. La verdad que yo de filosofía, chico, no entiendo nada, no sé ni quién es Immanuel Kant. Por favor, perdónenme, les puedo explicar sobre la teoría de grafos de Königsberg si quieren, pero filosofía 0 kilómetros. Esto todo impulsado, esto todo tracción a sangre, tracción a birra le llamaría. Alguno se va a hacer el boludo y va a dejar de pedalear. Algo que me acabo de acordar que esta ciudad fue fundada por los caballeros teutónicos o templarios, algo por el estilo, como pueden ver ahí representados por los artistas callejeros. Miren lo que hago por ustedes. Acá me caminé como 2 kilómetros. Me estoy perdiendo unas birras en un bar. Quería mostrarles sí o sí uno de los puentes antiguos de Königsberg. Ya que me la pasé hablando del problema de los 7 puentes de Königsberg, este es uno de los puentes que sobrevive. No quiero que me pase como en el video de Irlanda, que me la pasé hablando sobre el pozo de Red Bull y al final no lo mostré. Bueno, acá está. Este es. Bueno, ya habiendo cumplido las formalidades de lo que había que mostrar sí o sí, ahora sí me voy rapidito para el restaurante a tomar algo y a comer algo local también. Obviamente, acompáñenme, vamos que les muestro. Bueno, llegué. El bar este es súper lindo parece, pero no tengo ni idea de dónde están los chicos, mis amigos. Привет. Claro. Если развернуть еще вот так тарелку, может, он будет снимать, а тут очень хороший бар. Ну, вообще, прям очень хороший бар. Если она думает, да. Какой-то напиток, Esta gente me está emborrachando con chupito, pero bueno, salud. Да, это правильно. Vodka puro. No, acá no hay joda, ¿no? Está todo bien. 40% de alcohol nomás. Lo tiene en Eslovaquia, estábamos tomando 53% de alcohol. Vamos a dar un poco de contexto a esta situación. Acabo de llegar al restaurante, acá acabamos de comer, están los parientes de Nastia. Me hicieron tomar vodka, tequila, cerveza, no sé. En un momento trajeron una botella, yo pensé que era agua, me sirvieron, yo digo, bueno, agua. Me lo tomo y era vodka. No sé si voy a poder filmar la escena como para cerrar este video. No estoy seguro. Bueno, siguen las aventuras. Esta es muy drug Vasily. Hi-fi, balafai.
Vamos a comprar algo acá en el supermercado para ir a tomar después al mar. No sé qué está pasando. Desearme suerte. Мы хотим Деньги, потратить, деньги, мы хотим потратить деньги, чтобы купить Dinero. Ah, borracho. Dinero y borracho, lo único que entendí de toda la frase. Они такие, Primer extranjero. да, для меня приехал человек, который я никогда так близко не знал человека, ну не то что по имени Хорхе, да, а именно человек, к примеру, оттуда. Ok. Потому что, знаешь, можно назвать, к примеру, Хорхе и медведя, да? Ну, который не жил там, где Хорхе родился, да, то есть, который не является Хорхе, да, который Хорхе не настоящий, да. Я говорю, ко мне приехал, говорю, Хорхе настоящий Хорхе. Настоящий. Да, я говорю, вчера, говорю, первый раз, говорю, держал за руку настоящего Хорхе. И я, знаешь, такое, я им сказал с утра, что он из Бразилии. Ah, из Бразилии? Да, Кто? да. Твой друг? No. Ты. Ah, они думают, Да, я из Бразилии. Я ошибку взял, ошибку. Окей. А вечером, это было утром, моя ошибка была утром. А вечером уже, когда день прошел, я вспомнил, что ты, где Месси, это Аргентина. Так И, он же из города Месси. Да. Совсем И я подхожу, говорю, блин, ребята, короче, туда-сюда, мне надо, короче, все, я сливаюсь. Они говорят, блядь, он говорит, ты из Бразилии. Я говорю, нет, говорю, блядь, это первый раз в жизни. Вот. Из Аргентины. Послушай, короче, вот, Entiendo Настя, muy poco de todo esto. сейчас, одну секунду. Настя. Bueno, y acá desde una playa de Kaliningrad con una botella de whisky, un par de rusos medio borrachos, los saludo, chicos. Disculpen, hasta acá llegamos, nos vemos la próxima. Los quiero mucho, nos vemos. Saludos. Corazón. Los paisajes le gritan, ven a descubrir. Nunca más quiero